En todas las épocas, la gente se ha formado una imagen mental de cómo funciona el mundo, tanto en una escala grande como pequeña. En siglos previos, el conocimiento sobre la naturaleza se denominaba filosofía natural. Así fue como se desarrolló la ciencia moderna. Hoy día, la física en particular, quisiera dar una respuesta a la pregunta de qué es lo que mantiene unido al mundo en su esencia. Para ello, debemos emplear la geometría. La geometría ha sido estudiada desde la antigüedad. Todos conocemos el teorema de Pitágoras desde la escuela. La palabra geometría, de hecho, significa agrimensura. En aquella época, la gente imaginaba que la Tierra era plana, de manera que las superficies se representaban como planos rectos. Esto se conoce hoy como geometría euclidiana. El antiguo filósofo Euclides se conoce como el padre de la geometría. En la representación vectorial moderna, constituye la base para la descripción matemática de las estructuras geométricas en casi todas las ciencias. Si regresamos a la agrimensura de la Tierra, debemos emplear una superficie curva. Vemos allí que una línea de conexión no es recta, aun cuando siempre vayamos hacia adelante sobre el globo. Triángulos representados sobre una esfera también son curvos. Este tipo de geometría se denomina geometría esférica. La teoría de las superficies curvas fue desarrollada por el matemático alemán Bernhard Riemann. Pasemos ahora a la física. La física moderna se desarrolló a partir del Renacimiento. Desde entonces, se han efectuado experimentos a fin de descubrir y describir las leyes de la naturaleza. Hasta la época de Einstein, los fundamentos de la física surgieron de los logros de Isaac Newton. Newton describió la ley de la gravitación como una ley universal, según la cual los cuerpos celestiales se atraen entre sí, de acuerdo a la inversa del cuadrado de la distancia que los separa. Una segunda ley se refiere a los movimientos a través del tiempo. La aceleración que experimenta un cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre él, o en breve, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta fuerza también puede ser de origen electromagnético. La velocidad se calcula a partir de la aceleración, y es por ello que nos referimos a la dinámica. Esta también es una ley universal. La teoría de la electricidad, también conocida como electrodinámica, fue desarrollada en el siglo XIX. Esta recibió un formato matemático uniforme por obra de James Clerk Maxwell, conocido como las ecuaciones de Maxwell. Se descubrió que la luz es radiación electromagnética. Sin embargo, esto se enfrentó con las ecuaciones de movimiento de Newton, al demostrar que la velocidad de la luz es la misma para cualquier marco de referencia, en tanto estos marcos no se encuentren acelerados entre sí. Einstein resolvió este problema más tarde, al desarrollar la teoría de la relatividad restringida. Según esta, las longitudes y tiempos se perciben en forma distinta por diferentes observadores, cuya percepción depende del grado de movimiento de los observadores entre sí. Este conocimiento no resulta claro por intuición, sin embargo, representa un progreso en la descripción de la naturaleza. Según este principio, todas las ecuaciones matemáticas que describen la naturaleza resultan independientes del movimiento del observador. Por tanto, es un método de descripción objetivo. Luego de que alcanzó este resultado, él quiso extender su metodología a sistemas que están acelerados entre sí, que es el caso más general. Trabajó en esta teoría durante una década, para luego denominarla relatividad general. Esta puede explicarse como sigue. En el espacio, los planetas son atraídos por su estrella central, y por ende siguen órbitas elípticas. La fuerza responsable se denomina gravedad, y provoca un movimiento acelerado dirigido hacia la estrella central. Einstein, por tanto, pudo incluir a la gravitación en su teoría de la relatividad general, que se refiere a sistemas con movimiento acelerado. Sin embargo, no pudo emplear las ecuaciones de Newton para ello, ya que éstas no cumplen el ser independientes del movimiento del observador. En vez, eligió un nuevo enfoque geométrico,
la geometría de Riemann. Por ello, la teoría general de la relatividad de Einstein se basa en una curvatura del espacio. En base a Riemann, Einstein definió una ecuación de movimiento, denominada ecuación de campo de Einstein. Su solución resulta entonces en la curvatura del espacio. Este enfoque fue completamente novedoso en la física, y se conoce como un cambio paradigmático de la geometría euclidiana a la geometría riemanniana. Sin embargo, este cambio paradigmático solo afectaba al sector mecánico de la física, como la gravitación. No era posible describir así las ecuaciones de Maxwell de la electrodinámica, las cuales solo satisfacen la teoría restringida de la relatividad. Lo mismo aplica para la mecánica cuántica, que se desarrolló poco después de esta teoría de Einstein. Por ende, siguió siendo un sueño el alcanzar una física unificada, como la que existía antes de Einstein y Maxwell. Mientras tanto, hubo un nuevo desarrollo en la geometría de Riemann. En la década de 1920, el matemático francés Élie Cartan encontró que, además de la curvatura del espacio, la torsión del mismo también juega un papel central. Incluso ambos efectos se encuentran relacionados entre sí. Una curvatura del espacio siempre provoca una torsión del mismo y viceversa. Es posible visualizar esto aún en el cuerpo humano. Por lo tanto, la torsión ya se conocía a principios del siglo XX, pero se creía que no influía sobre la teoría general de la relatividad de Einstein. Cartan señaló a Einstein que la torsión también podía emplearse para formular las ecuaciones de Maxwell en la relatividad general. Sin embargo, Einstein no comprendía las matemáticas de Cartan, por lo que se ignoró esta conexión. No fue sino hasta alrededor del año 2000, cuando el físico galés Myron Evans finalmente regresó a este concepto, al demostrar con éxito que todas las áreas de la física pueden unificarse de esta manera. Esto inició otro cambio paradigmático. Myron Evans fue el talentoso hijo en una familia de mineros en Gales, Gran Bretaña. Estudió física y trabajó en el campo de la espectroscopía, primero en Gales y luego en varias universidades en Estados Unidos. Recibió varios premios por los sobresalientes resultados de sus investigaciones. Sin embargo, sus colegas catedráticos envidiaban sus éxitos, ya que era capaz de producir en un mes tantos trabajos científicos novedosos como sus colegas en todo un año. Esta situación estresante condujo finalmente a una crisis nerviosa para Evans, que le llevó de regreso a su pueblo natal galés en el año 2000. Desde allí, desarrolló la teoría de Einstein-Cartan-Evans, o teoría SE para abreviar, desde el año 2003 en adelante. Desde la década de 1990, Myron Evans y algunos colegas fundaron el Instituto Alfa de Estudios Avanzados, AIAS, una asociación informal de científicos provenientes de varias disciplinas. Lideró esta asociación hasta su muerte, en 2019. Horst Eckart asumió entonces la continuación del trabajo científico. Entre el año 2003 y la actualidad, se han publicado en AIAS más de 450 artículos especializados que desarrollan todos los subtemas de la teoría SE. Además de Myron Evans, también han participado Douglas Lindström y Horst Eckart. Evans concluyó que podía emplear la geometría de Cartan, que es una geometría de Riemann ampliada, para formular la electrodinámica, cosa que Einstein no logró. Fue así que Evans demostró la compatibilidad de la electrodinámica con la relatividad general, sin introducir cambios fundamentales en la forma de las ecuaciones. De acuerdo con el mismo principio, la mecánica, la gravitación y la mecánica de fluidos también se formularon y unificaron mediante la geometría de Cartan. La mecánica cuántica, así como las fuerzas nucleares fuerte y débil, también pudieron incorporarse, de modo que todas las áreas de la física se han logrado unificar. Así,
la teoría SE puede considerarse como una teoría de todas las cosas. ECE theory describes the universe in essentially the same way, from the macroscopic world of supergalactic clusters to the smallest microscopic world of quarks. Quarks are regions of spinning spacetime. Galaxies are also regions of spinning spacetime. And this gives an appealing view of the whole universe. Veamos ahora la geometría de Cartan, antes de entrar a su interpretación física. En la geometría de Cartan se emplea el espacio de 4 dimensiones, 3 coordenadas espaciales y una temporal, como lo hizo Einstein. Sin embargo, se distingue entre el espacio vectorial base, la variedad o manifold, y un espacio tangente, que se define en cada punto de la variedad. La variedad es un espacio de Riemann curvo que incluye torsión, mientras que el espacio tangente es un espacio euclidiano de 4 dimensiones. Hay una transformación de coordenadas entre ambos espacios, denotada como Q, que se denomina la tétrada. La curvatura y la torsión se denotan mediante R y T. La relación entre ambas es D por T es igual a R por Q. Esta se conoce como la identidad de Bianchi, nombrada así en honor del matemático italiano Luigi Bianchi. El símbolo cuña es un operador especial de multiplicación, que toma en cuenta las propiedades de simetría de T y R, en tanto que D es un símbolo para la derivada. Si tal como en la relatividad general de Einstein, se establece la torsión como igual a 0, deberá cumplirse que R por Q es igual a 0. Esto es una restricción fuerte en las posibles curvaturas, que aparecen como una solución a la ecuación de campo de Einstein. Salvo para casos muy sencillos, esta condición no se cumple para ninguna solución de la ecuación de campo de Einstein. En otras palabras, estas soluciones inevitablemente conducen a una torsión, la cual, sin embargo, Einstein fija como igual a 0 por definición. Esto constituye una contradicción irresoluble, que lamentablemente falsifica la totalidad de la teoría de la relatividad general. La ecuación de campo de Einstein solo puede obtenerse a partir de la geometría de Cartan en ciertos casos aproximados. Llegamos ahora a la física que resulta a partir de la interpretación de la geometría de Cartan. Dado que la geometría es puramente matemática, requerimos determinar qué cantidades físicamente medibles se asocian con cada una de las cantidades de la geometría. Esto nos conduce a los axiomas de la teoría SE. Estos son, generalmente, primero, la tétrada Q, que corresponde a los campos de potencial físicos. Segundo, la torsión T, que corresponde a los campos de fuerzas físicas. Comencemos con el caso electromagnético. Aquí los potenciales son el potencial escalar eléctrico y el potencial vectorial magnético, y la torsión corresponde a los campos eléctrico y magnético. Ahora, una teoría física requiere que se tenga una ecuación de estado, a partir de la cual se puedan calcular los potenciales y los campos de fuerza para ciertas situaciones físicas. En electrodinámica, estas son las ecuaciones de Maxwell. Si denotamos los campos electromagnéticos colectivamente mediante F y los potenciales mediante A, la identidad de Bianchi nos da D por F es igual a R por A, e igual a J. Expresando esta ecuación en forma vectorial nos conduce exactamente a las ecuaciones de Maxwell con la corriente J del lado derecho, la cual depende de la curvatura del espacio. En otras palabras, la curvatura del espacio es una fuente de campos electromagnéticos. Esta información trasciende a Maxwell, ya que, en su teoría, las corrientes son cantidades externas que se especifican.
Otra característica especial de la teoría SE, aparte de las corrientes y cargas eléctricas, son las de naturaleza magnética, denominadas monopolos magnéticos. El que estos ocurran realmente en la naturaleza resulta controversial. Sin embargo, hay indicaciones experimentales de que esto, en realidad, podría ser el caso a un nivel microscópico. Un descubrimiento importante es que, de hecho, no hay corrientes independientes, sino solo campos localizados, que se perciben macroscópicamente como corrientes. Otro descubrimiento importante son las ondas electromagnéticas. En la física establecida, se les considera como ondas transversales, o sea, ondas que oscilan perpendicularmente a su dirección de propagación. Sin embargo, también son posibles soluciones a las ecuaciones de Maxwell que representan ondas longitudinales. También se mencionan los campos de Beltrami, nombradas en honor del matemático italiano Eugenio Beltrami, conocidas en el campo de la mecánica de fluidos. Aquí los campos oscilan en la dirección de propagación, como es el caso con las ondas de sonido. Esto abre posibilidades de aplicaciones enteramente novedosas. No se conocen formas de aislar estas ondas longitudinales. Algunos autores también hablan de ondas escalares en este contexto, pero esto no constituye un término correcto. Llegamos ahora al sector mecánico de la teoría SE, concretamente a las leyes de la dinámica y la teoría SE de la gravitación. Por dinámica, entendemos el desarrollo de un sistema a lo largo del tiempo. Según Newton, resulta a partir de la ley, fuerza es igual a masa por aceleración. Primero aclaramos que, la aceleración es un campo de fuerza, que puede surgir a partir, ya sea de una fuerza inercial o de una fuerza gravitacional. Percibimos las fuerzas inerciales al manejar un automóvil. La atracción de masa gravitacional existe, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol. Ambos tipos de fuerzas son equivalentes, lo cual se conoce como principio de equivalencia desde la época de Einstein. Incidentalmente, este principio puede obtenerse a partir de la teoría SE. Procedemos ahora en forma análoga a la electrodinámica, y cambiamos los axiomas de la teoría SE, y así ahora pueden ocurrir los campos mecánicos en lugar de los electromagnéticos. Primero, la tétrada Q corresponde a los campos de potencial mecánicos Q. Segundo, la torsión T corresponde a los campos de aceleración mecánica G. Esta vez la identidad de Bianchi nos da las ecuaciones de movimiento de la dinámica. El campo gravitacional formalmente corresponde al campo eléctrico. En el caso eléctrico se habla de la ley de Coulomb, mientras que en el caso mecánico es la ley gravitacional. Sin embargo, esta es solo una de 4 leyes que aparecen como ecuaciones de campo de la dinámica, en la teoría SE. Resulta aquí un segundo campo de fuerzas mecánico, casi desconocido hasta ahora, que corresponde con el campo magnético ya visto en electrodinámica. Lo denominamos el campo gravitomagnético. Ocurre en igualdad de condiciones que la aceleración ya conocida, y actúa como un campo magnético. Este se genera mediante masas en movimiento en lugar de cargas. Dado que la fuerza gravitacional es mucho más débil que la electromagnética, uno no percibe el campo gravitomagnético en la vida cotidiana. Solo aparece en movimientos satelitales y en dimensiones cósmicas. La rotación de la Tierra crea un campo gravitomagnético. Este posee una estructura similar al campo magnético de la Tierra. El campo gravitomagnético provoca que el eje de rotación de los satélites se bambolee, lo que se denomina precesión. Este efecto se observa experimentalmente. A diferencia de la teoría einsteiniana, la teoría SE no se confía en el cálculo directo de curvaturas, y la torsión es idéntica al campo gravitacional. Por tanto, es posible emplear los métodos de la mecánica clásica, que se ampliaron previamente mediante la teoría de la relatividad restringida, y que se denomina mecánica relativista.
En principio, estos son los conocidos métodos de los matemáticos Leonard Euler y Joseph Louis Lagrange del siglo XVIII. Ellos desarrollaron los métodos de la mecánica clásica, que retuvieron validez durante casi 250 años. La extensión relativista de la mecánica casi no se ha empleado para problemas gravitacionales. Se supuso que la teoría de la relatividad restringida en que se basa no resulta aquí suficiente. Bajo la luz de la teoría SE, sin embargo, las cosas adquieren otro tinte. Dado que el campo gravitacional es un campo de torsión, los efectos de la relatividad general, mediante la teoría de Cartan, ya están presentes en la mecánica relativista. Aquello que Einstein ejecutó con dificultad puede obtenerse mediante la teoría SE en etapas muy sencillas, aun cuando se requiera de una computadora para la evaluación. Una prueba de lo correcto de la teoría de Einstein radica en que fue capaz de calcular la rotación de la elipse orbital del planeta Mercurio, lo cual resulta imposible si se emplea la mecánica clásica. Este efecto de rotación de la órbita también se obtiene mediante la teoría SE, pero con mucho menor esfuerzo de cálculo. La situación es similar con la desviación de la luz por el Sol. Dado que la teoría SE introduce las propiedades de la relatividad general en la mecánica clásica, es posible aplicar una extensión de los métodos de Euler y Lagrange a ambos problemas, de manera que no se requieren las complicadas ecuaciones de Einstein. Esto se consideraba previamente como imposible. Además, las soluciones de Einstein son solo aproximaciones para pequeñas desviaciones de la mecánica clásica, mientras que la solución SE es de carácter general. Esto permite calcular rotaciones de elipses orbitales arbitrariamente grandes, así como desviaciones arbitrariamente grandes de la luz por cuerpos celestes. Los flujos de gases y líquidos constituyen un área separada de la física y la tecnología. Se representan mediante campos de flujo, que describen la distribución de velocidades en un flujo. Esta es una especialidad de la mecánica. Se puede demostrar que las ecuaciones de mecánica de fluidos son equivalentes a la electrodinámica. Es así que se regresa a la misma geometría de Cartan, como la electrodinámica y mecánica, y se tiene así una triple unificación de las fuerzas de la naturaleza. Es posible también aplicar la dinámica de fluidos al campo microscópico. Llegamos así a la estructura del espacio mismo. La teoría SE permite una interpretación clara del espacio-tiempo con torsión y curvatura. Denominamos espacio-tiempo a la combinación de las coordenadas de tiempo y espacio. El punto crucial de la interpretación gráfica de este espacio de coordenadas de 4 dimensiones es el imaginar que se encuentra lleno de campos de flujo. Podemos entonces reintroducir la vieja imagen del éter cósmico llenando todo el espacio. El potencial vectorial corresponde a la velocidad de flujo, mientras que el potencial escalar corresponde a la presión del éter. Dicho éter se ve sujeto a las leyes de la dinámica de fluidos, tal como las conocemos de los flujos de aire y agua. Este movimiento del éter puede describirse mediante geometría de Cartan. La aceleración del éter corresponde entonces a la torsión. De manera que, el comportamiento del éter se describe de la misma manera que la electrodinámica y la dinámica de sistemas mecánicos. Así, hemos también incluido al éter a la triple unificación de las leyes de la naturaleza. A diferencia de los modelos previos del éter, el éter de la teoría SE se ve sujeto a las leyes de la relatividad general y por tanto se describe mediante leyes objetivas, que no dependen de la situación de un observador. Este modelo del éter posee consecuencias de largo alcance para nuestra concepción del universo. Sabemos que las galaxias se mueven unas hacia otras en el espacio. Podemos considerar este movimiento como un nado en el éter de fondo, como maderos que flotan en una corriente de agua. Una cuestión no resuelta en el pasado
ha sido el por qué las estrellas ubicadas en los brazos externos de una galaxia en espiral giran a una velocidad uniforme. Las galaxias tienen un centro que consiste en un gran número de estrellas, las cuales generan una fuerte gravitación. Si esta gravedad alcanzase los brazos de esa galaxia, las estrellas allí ubicadas se verían fuertemente atraídas hacia el centro. Este es el resultado que da, tanto la mecánica de Newton como la teoría de la relatividad general de Einstein. Sin embargo, este movimiento no ocurre. Por lo tanto, se ha postulado la presencia de materia adicional invisible, la materia oscura, que compensa exactamente este efecto de atracción al centro. Este tipo de materia nunca se ha logrado detectar mediante cualquier método científico. En contraste, es posible explicar la forma de las galaxias en espiral, de un modo muy sencillo, mediante la mecánica de fluidos SE. Las galaxias en espiral están formadas por un campo de fluido en rotación del éter del espacio-tiempo, el cual rota alrededor del centro de la galaxia. Las estrellas nadan en esta corriente, por decirlo así. En el campo de flujo, el momento angular se conserva. Esto resulta en una velocidad de las estrellas en la dirección de rotación, que es independiente del radio, de manera que no se necesita de materia oscura para la explicación. La luz proveniente de las estrellas se corre más hacia el color rojo, cuanto más lejos ellas se encuentren de nosotros. Se concluye, a partir de esto, que el universo está en continua expansión. Alternativamente, el corrimiento al rojo puede explicarse muy fácilmente mediante un modelo de óptica. Dado que el éter es un medio en el que se propaga la luz, ésta irá perdiendo parte de su energía durante su viaje a través de muchos años luz, transfiriéndola al éter. Este es un conocido proceso en medios ópticos, cuyo índice de refracción sea ligeramente diferente de la unidad. Esta idea no es nueva, se ha conocido durante años como la teoría de la luz cansada, pero aún no ha logrado aceptación en la ciencia, a pesar de que todos los argumentos en su contra pueden refutarse. Así, la expansión del universo puede al menos ponerse en cuestión. Giremos ahora hacia el campo del microcosmos, también conocido como el campo cuántico. El nombre proviene del hecho de que ciertas cantidades físicas, tales como el nivel de energía en los átomos, solo pueden tener valores discretos. Esto significa que están cuantizados. La mecánica cuántica original no contiene aspectos de la teoría de la relatividad. Sin embargo, es posible volver a la mecánica cuántica compatible con la teoría de la relatividad restringida. No obstante, hasta ahora no ha sido posible combinar los principios de la teoría de la relatividad con aquellos de la mecánica cuántica. Hubo muchos tratamientos teóricos en esta dirección, pero no tuvieron éxito. Más aún, eran tan complicados que difícilmente fueron comprendidos, aún por expertos. En contraste, la teoría SE adopta un enfoque bastante sencillo. En la mecánica cuántica, el cuadrado del valor absoluto de la función de onda refleja la probabilidad de la presencia de una partícula. La teoría SE ahora identifica, en un nivel microscópico, la función básica de la geometría, la tétrada, con la función de onda. Esto conduce a una ecuación para la función de onda que incluye cantidades de mecánica cuántica. Esta ecuación de onda contiene la curvatura del espacio y, por ende, incluye la relatividad general. Esto se ubica más allá del estado actual de la ciencia. Dado que la ecuación de onda se deriva de la física SE macroscópica, tenemos aquí una clara correspondencia entre el micro y el macrocosmos. Existen tres modelos descriptivos de la mecánica cuántica, que se originan en Schrödinger, Dirac y Evans. Los tres modelos difieren en el empleo de la curvatura del espacio-tiempo, el primero sin curvatura, el segundo con curvatura constante y el tercero variable. De acuerdo con esto, hablamos de mecánica cuántica no relativista, de relatividad restringida o de relatividad general.
Los modelos de Schrödinger y Dirac pueden deducirse a partir del modelo de Evans. Este modelo se basa en la ecuación de onda SE previamente mencionada. Incluye los efectos de curvatura del espacio-tiempo y torsión, y describe la largamente buscada unión de la mecánica cuántica y la relatividad general. Otro resultado importante es que la estadística en el dominio cuántico es determinista. La mecánica cuántica calcula con probabilidades, de manera que los mismos experimentos pueden, definitivamente, producir resultados diferentes. Esto se debe a la naturaleza ondulatoria de la materia en el dominio cuántico. Una partícula que vuela a través de un pequeño agujero no siempre termina exactamente en el mismo sitio sobre la pantalla. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que ciertas combinaciones de cantidades físicas no pueden registrarse con ningún grado de exactitud. Sin embargo, la validez general de este principio fue refutada por Myron Evans y Horst Sicard. En principio, la física cuántica se comporta como la estadística clásica. Uno no puede afirmar que los procesos en la naturaleza se vean exclusivamente sujetos al azar. La teoría SE permite aplicaciones en el dominio cuántico basados en efectos de resonancia. Si una onda de la estructura del vacío del espacio-tiempo choca con un átomo de hidrógeno, puede producirse un efecto de resonancia a una longitud de onda adecuada. Esto cambia los niveles de energía del átomo de modo tal que un electrón acotado puede separarse fácilmente. Este es un posible mecanismo para la cosecha de energía del vacío. En la teoría de la relatividad general, la métrica constituye un concepto central. Describe cómo se distorsionan las escalas cuando cambia la curvatura del espacio. El factor de distorsión depende de la ubicación y se denota mediante una función m. A menudo se emplean las simetrías esféricas para describir desde núcleos atómicos hasta universos enteros. Debido a estas simetrías, resulta suficiente que la función m dependa únicamente de la coordenada del radio. Cuando m adopta el valor 0, la métrica diverge. Esto corresponde a un horizonte de evento, como los descritos para los hoyos negros. Los hoyos negros son un concepto puramente teórico de la teoría de Einstein, la cual contiene errores, tal como afirmamos al inicio. Estos objetos se ubican detrás de un horizonte de evento y por tanto no son directamente perceptibles. Son hipotéticos hasta ese límite. En la teoría SE, la función m corresponde a una densidad de éter y por tanto, es una función general que no se ve restringida a los casos de aplicación de Einstein. Con ayuda de la función m, podemos también describir el mundo en una pequeña escala. Podemos construir la teoría m en mecánica cuántica. Dado que las órbitas cuánticas poseen una estructura rotacional, no resulta poco razonable suponer que las partículas elementales representan vórtices locales de éter. Dentro de un tornado, en su ojo, todo es silencio. Por tanto, podemos suponer que la densidad del éter allí se aproxima a 0. Esto sugeriría que hay un horizonte de evento dentro de cada partícula elemental. La función m resulta en una fuerza atractiva, que ocurre además del electromagnetismo y la gravedad. La llamamos la fuerza del vacío. No posee contraparte clásica y solo puede ser descrita empleando teoría SE. En el caso eléctrico, esta fuerza podría resultar crucial, a fin de superar las fuerzas repulsivas entre núcleos atómicos que siempre están cargados positivamente. Esto podría entonces servir de explicación para las reacciones nucleares de baja energía, el mecanismo de la fusión nuclear fría. Esto representa una nueva fuente de energía. Ya hemos mencionado que la teoría SE ha tenido éxito en la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad general. Esto también puede llevarse a cabo utilizando la teoría M. La teoría M describe las influencias del vacío, o sea,
el espacio-tiempo sobre la materia. Esto resulta en correcciones en las funciones de onda. Procesos físicos que eran previamente difíciles de comprender, ahora pueden explicarse fácilmente. De este modo, las interacciones de átomos con el vacío pueden explicarse con facilidad. Esto resulta, por ejemplo, en una partición adicional en el espectro del hidrógeno, que se conoce como corrimiento LAMB. Otra consecuencia de la función m es que se vuelven posibles movimientos más veloces que la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad restringida, esto resultaría imposible. Wir haben jetzt sehr viel über Physik gehört und es war mein Ziel, Ihnen die Neuerungen näherzubringen, die sich aus der ECE-Theorie ergeben. Diese Änderungen sind so massiv, dass sie einen Paradigmenwechsel bewirken. Die letzten Paradigmenwechsel dieser Tragweite waren die Einführung der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Beides liegt schon 100 Jahre zurück. Einstein sagte, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das trifft auch auf die Probleme der heutigen Zeit zu. Wir haben heute beispielsweise ein Energieproblem und werden es nicht mit herkömmlichen Techniken lösen können. Es braucht neue Ansätze in der Grundlagenforschung, um daraus Methoden abzuleiten, die wir sinnvoll anwenden können. Hierzu ist die ECE-Theorie geeignet. Myron Evans und ich haben diese Theorie in über 15-jähriger Arbeit entwickelt. Sie enthält so viele neue Ansätze, dass es sich lohnt, sich mit ihr zu beschäftigen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.